Hola con todos otra vez. Quien les habla es el sirviente inútil del Señor Jesucristo, conforme a lo que Dios nos declaró que somos. En Lucas 17:10 dijo el Señor que si nosotros hacemos todo lo que Él nos ha dicho, entonces podemos tener el privilegio de ser llamados siervos inútiles. Así que este es mi llamado de obedecer lo que el Señor nos ha encomendado. Y proseguimos entonces con la enseñanza de la palabra de Dios. Y como está escrito, nosotros aquí enseñamos y predicamos a Jesucristo. Creo que nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Y si uno sobreedifica sobre ese fundamento, hay que tener cuidado porque el Señor en su venida va a probar con fuego la obra de cada uno. Así que lo único que va a permanecer es el oro, la plata y las piedras preciosas. La madera, el heno y la hojarasca se van a quemar. Y no les recomiendo a nadie que traten de añadir o quitar a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en absoluto. Así que estábamos enseñando el tema de qué es la iglesia, quién es la iglesia y dónde está en la iglesia. Habíamos dicho que Pablo alguna vez en la epístola que él envía a los Corintios, en la segunda parte, o sea, la segunda epístola, la segunda carta, capítulo 11, empezando el verso 1 al 4, él dice que estaba maravillado de que tan pronto esta gente, estos hermanos, estos cristianos se habían alejado del verdadero evangelio, porque él se temía, se preocupaba de que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también los sentidos y los pensamientos y las creencias de estas personas han sido alteradas y engañadas al seguir un evangelio diferente. Es posible, según las escrituras en 2 Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 4, es posible haber estado escuchando a otro Jesús, haber recibido un espíritu que no es el de Dios y también haber aceptado un evangelio el cual no es de Dios. En Gálatas el mismo Pablo dice que si nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, está separado de Dios. Esa palabra anatema está separado, está prácticamente en problemas. Así que no queremos ser imprudentes, sino sabios y entendidos de la voluntad de Dios, porque al final de cuentas Dios va a juzgar a cada uno de nosotros conforme a su evangelio, dijo Pablo. Así que estamos en el tema de qué es la iglesia, quién es la iglesia, dónde está la iglesia, y pensamos que Dios nos dé la gracia para poder terminar y concluir. Habíamos hablado de los dos olivos, el olivo natural, es el que Dios eligió al pueblo de Israel y llamó a través del primer hombre Abraham, porque fue un hombre que le creyó a Dios la palabra que él dijo tal y cual, sin cuestionar. Y ese es el fundamento en el cual Dios edifica su revelación, en que cuando Él entrega algo y nosotros lo tenemos y lo recibimos, entonces Él tiene base para poner encima otra cosa. Jesús lo dijo de esta manera: al que tiene se le va a dar más, y al que no tiene, lo que piensa tener le será quitado. ¿Por qué? Porque lo único que perdura para siempre es la palabra de Dios, de manera que todo lo demás va a pasar. Inclusive los cielos y la tierra van a pasar, porque Dios va a traer un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que nos conviene entonces estar apercibidos de cuál sea la voluntad de Dios conforme a las Escrituras. Entonces, ¿quién es la iglesia? Número uno, quiero decir que la iglesia hoy, y quiero ir a Apocalipsis, al último libro, al capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo, voy a leer desde el versículo 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahí hay una buena lección. El Señor viene, pero el que se prepara es la iglesia, la esposa. Dice el versículo 8: y a ella, o sea, la esposa del Cordero, que es la iglesia, que ya explicamos que esa palabra eclesía significa grupo de llamados afuera. O sea, están separados, apartados para Dios. ¿Apartados de qué? Lo dijimos.
Somos real sacerdocio, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación apartada, separada, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, el poder y la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que la iglesia son la gente que ha sido separada de las tinieblas, de las obras de la carne, del pecado y de las concupiscencias, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida, y hemos sido apartados al reino de Jesucristo, donde es un reino donde el que manda es Él, el reino de Dios en el cual nosotros vivimos. Él es el rey, de manera que nadie puede enseñorearse de su pueblo sino el Señor Jesucristo. Aquí nadie gobierna su iglesia sino solamente el rey de su pueblo, que es Jesucristo. Y aquí nadie es el que enseña sino solamente el Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro y de Él aprendemos todos. Aquí simplemente somos siervos inútiles que estamos hablando y declarando lo que Él nos ha enseñado y nos ha mandado a enseñar, que es su pura palabra. No hay que darle vueltas. Si tan solamente nos volvemos como niños, entonces podemos entender las cosas del reino del Señor. Es más, Él lo dijo, puso a un niño en medio cuando estaba con sus discípulos y les dijo a ellos: si ustedes no se humillan y no se hacen como uno de estos niños, no van a poder ver ni entrar en el reino del cielo, no van a poder comprender. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se reciben como niños. Así que jamás y nunca vamos a entender Apocalipsis si primero no nos conformamos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él escogió 4 hombres para que den testimonio de lo que Él dijo. Si no nos conformamos, como dice Pablo, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, a la enseñanza de la piedad, de la santidad, de la consagración, de la devoción, dice, si no nos conformamos a eso, estamos envanecidos, no sabemos nada, deliramos, hablamos acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, malas sospechas, disputas de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice el Señor. ¿Dónde está eso? Eso lo hemos estado enseñando hace mucho tiempo. Así que está en Timoteo, una de las cartas que Dios le da a Pablo para que se le envíe a Timoteo. Así que debemos de conformarnos a las sanas palabras de Jesús, porque si no estamos perdidos en el espacio. Se los digo con todo mi corazón. Yo estaba creyendo que tenía una buena teología después de 35 años, hasta que el Señor me engendra y me da la experiencia de Lucas capítulo 24, versículo 45, cuando Él dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Quiere decir que si el Señor no nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras, vamos a estar hablando cualquier cosa menos lo que Él dijo. Eso está en Lucas capítulo 24 y dice en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y esa palabra abrió en el original griego significa dianoigo. Voy a leerlo aquí. La palabra abrió el entendimiento es una palabra en griego que significa dianoigo. Y esto significa abrirlo totalmente. Abrirlo totalmente. O sea, cuando Él dijo que Él nos abre el entendimiento, ¿a quién dijo eso? A sus discípulos. ¿A quiénes? Los que estaban allí cuando Él resucita y se les aparece. No a todos. O sea, esto es Lucas capítulo 24. El último capítulo, ahí vean, se lo dice a sus discípulos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y estamos diciendo, cuando le dice les abrió, es una palabra griega, dianoigo, que significa abrirlo totalmente. O sea, cuando Dios llega un momento en que Él decide abrirnos el entendimiento, entonces, créanme, las Escrituras las podemos entender. Para que nadie se gloríe, para que nadie crea que es el que tiene toda la verdad. Es más, la palabra del Señor nos dice, someteos unos a otros. En el reino del Señor nadie es más grande que el otro.
Por eso que está escrito en Efesios, me parece que es cuando dice, someteos los unos a los otros en el temor de Jehová, en el temor de Dios. ¿Qué significa? Exactamente eso, sujetaos unos a otros en el temor de Dios. Eso significa que un pequeño que tiene la palabra de Dios puede corregir a un apóstol, a un profeta, y el profeta, el apóstol, el maestro, el pastor tiene que agachar la cabeza cuando ese niño le está trayendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios el que reina es Jesucristo y Él es su palabra, Dios es su palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que Él es su palabra, por eso es Dios. Lo que Él dice es. Entonces, vamos a continuar. Y estamos hablando de que en Apocalipsis, en el capítulo 19, estamos hablando de que llegan las bodas y la esposa, la iglesia se prepara. ¿Quién es la iglesia? Es la esposa del Cordero, es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, y dice el versículo 8, y a ella, o sea, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La Biblia dice que somos hechura suya en Efesios, que somos, ¿quién es la iglesia? Somos hechura, una creación de Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea que aún las obras en las que tenemos que caminar han sido preparadas desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Eso es lo que Pablo se refiere cuando le dice en Hebreos, a la iglesia de los Hebreos, de que ya dejen los primeros rudimentos y los elementos primitivos de la doctrina de Jesucristo. O sea que uno de ellos es ya dejando los primeros rudimentos, dice, y uno de ellos es el arrepentimiento de las obras muertas, ¿no? De la imposición de manos, la resurrección de muertos, etc. Pero uno de ellos es arrepentirse de las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Es todas aquellas obras que nosotros hemos hablado, caminado y vivido y que Él nunca las preparó para que caminemos en ellas. Esas son muertas, no tienen trascendencia eterna, estamos perdiendo nuestro tiempo. La única manera en que nosotros vamos a tener trascendencia eterna es cuando nosotros caminemos en su voluntad, y la única manera de caminar en su voluntad es a través del testimonio de su palabra que Él dijo. Él no se ha dejado sin testimonio. Si bien es cierto, hace 2000 años Él muere en la cruz aproximadamente, y entonces derrama su cruz, lleva su sangre hasta el verdadero santuario en el cielo mismo y presenta su sangre, y entonces porque es justo y porque Él nunca pecó, no tenía que haber muerto, pero porque lo mataron y murió sin haber pecado, entonces Dios tiene que hacer justicia, y esa justicia es de Él, y Él la entrega a todo aquel que cree. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Jesucristo sigue vivo y tiene un testimonio que hablar y de decir. ¿Dónde está eso? Está escrito en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 9, dice, y el ángel me dijo, estamos hablando de Juan que escribió el Apocalipsis por mano de un ángel, y el ángel le dice a Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas, a la cena de las bodas del Cordero. O sea, ¿quiénes son los llamados? Ahí lo dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, ahí el que quiera contradecir eso se ha metido en un gran problema. El mismo ángel le dice a Juan, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y el siguiente versículo, Juan dice, y yo me postré a sus pies, o sea, a los pies del ángel, para adorarle. Y el ángel me dijo, ahí está, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, soy igual que tú, soy un siervo, soy un sirviente igual que tú. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Quién es la iglesia? Estos hermanos son la iglesia. Ahí está bien escrito. Mira, no te postres. Yo soy un ángel, soy un consiervo igual que tú y de tus hermanos que
retienen el testimonio de Jesús. ¿Quién es la iglesia? Esta es la iglesia. El que retiene. Está escrito lo que dijo Jesús, la palabra de Dios, lo que Él habló, lo que Él dijo. Vamos a suponer un ejemplo, está acá. Le dan testimonio a alguien de la verdad que es Jesucristo, lo que Él dijo, y entonces lo recibimos, nos alegramos, tenemos salvación. Pero la palabra de Dios dice, esto está escrito para el tiempo final. Estamos en el 2016, estamos más cerca de cuando se habló esto. Entonces, ¿quiénes son los consiervos de este ángel, al igual que Juan? Dice, los que retienen el testimonio de Jesús. No los que tienen el testimonio de Jesús, sino los que lo retienen, que a través de los cientos y miles de años lo han aguardado, lo han retenido, lo han mantenido. ¿Por qué? Porque no quieren que el testimonio de Jesucristo se disipe, divague, se diluya y se negocie como se estaba haciendo todos estos años, estos 2000 y pico de años, 2016 estamos. Entonces se ha diluido el testimonio de Jesucristo. Y como Él dijo, este evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Como Él dijo eso, entonces eso tiene que cumplirse. Y para que eso se cumpla, está escrito en Apocalipsis capítulo 14, que dice: vi en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A quién? Ahí lo dice, a todos los moradores de la tierra, a toda lengua, nación y pueblo, diciendo: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Dónde está eso? Solo pueden buscar en Apocalipsis capítulo 14, del versículo 6 al 8 o al 7. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la iglesia son aquellos que han retenido, que no han dejado que se pierda el testimonio puro de Jesucristo. Porque ahora hay un evangelio medio raro, como dice Pablo: me temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes también han sido engañados, porque estoy viendo que ustedes están hablando de otro Jesús. Pero el Jesucristo de la palabra de Dios, el Jesucristo que es Dios mismo, que tiene una palabra y que no la cambia, que cielo y tierra va a pasar y que su palabra no va a pasar, es otro, porque el que es. Eso lo dijo bien claro en segunda de Corintios capítulo 11, como dijimos. Sé que es posible otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. No lo digo yo, está escrito en las Escrituras. ¿Dónde? Segunda de Corintios capítulo 11, de versículo 1 al 4. Escrito está. Es posible entonces que la gente tenga otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. Pero como Dios tiene que cumplir su palabra antes que venga, porque escrito está, no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Como Él dijo eso se tiene que cumplir. Por eso que antes que venga, su palabra verdadera y lo que está oculto tiene que salir a la luz. Y estamos declarándola tal y cual. No pretendemos agradar a los hombres, porque si quisiéramos agradar a los hombres, no seríamos siervos inútiles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es la iglesia? Lo dice ahí. Cuando el ángel le dice a Juan: no me adores, levántate, no me adores, porque dice: no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Lo que Él dice, cuando quiere decir las cosas, en el momento que lo quiere decir y a quien se los quiere decir. Lo que pasa que si en muchos lugares que creen que se están haciendo, digamos, culto, servicio, y que creen que están adorando al verdadero Dios, están fuera de orden totalmente, porque Dios no está ahí. Dios no puede estar en un lugar donde su palabra de Él no es primero. Es imposible. Entonces, la palabra de Dios en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús, porque ahí dice: ¿quiénes son los que retienen el testimonio de Jesús? Adora a Dios. Estamos hablando del Dios verdadero. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¡Wow! O sea, que quiere decir que Jesús sigue hablando a través de la forma en que Él dijo que iba a hablar. ¿Cuál? El espíritu de la profecía.
Cuando hay profecía en el pueblo, entonces hay visión y el pueblo no perece, no anda en tinieblas porque hay visión, hay palabra profética como él lo dijo. Ahora, ¿quiénes dan eso? Los miembros de ese cuerpo, de esa iglesia. Entonces estamos viendo entonces que, por ejemplo, el espíritu de la profecía, ¿quién es? El espíritu de la profecía es el Espíritu de Dios hablando por una persona. Y cuando ese espíritu habla, ese es el testimonio de Jesús, porque él dijo y escrito está: no los dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Si él dijo no nos iba a dejar huérfanos, créanme, él no nos va a dejar huérfanos. Es más, en Mateo capítulo 28, cuando le da instrucciones a sus discípulos, les dice claramente, bien claro en el capítulo último de Mateo 28, les dijo en el último versículo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús dijo que él iba a estar con sus discípulos, con sus hijos, todos los días hasta el fin del mundo. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eso es así. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que él solo tiene una sola iglesia, un solo pueblo. Entonces, cada vez que alguien dice, he abierto una nueva iglesia, en ese mismo momento, desde el cielo Dios dice, una nueva iglesia. Yo tengo una sola, donde el rey soy yo, donde el Señor soy yo, y donde yo soy el pastor, porque el pastor bueno, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y solo hay uno que dio su vida por las ovejas, su nombre es Jesucristo de Nazaret. Así que cualquiera que está envanecido, pretendiendo ser un siervo de Dios y no se sujeta a lo más elemental, donde Él es el rey, y que si alguno quiere ser su discípulo, hay varios requisitos, pero uno de los que más me gusta es, si uno quiere ser el discípulo del Señor, tiene que renunciar a todo lo que posee. Simple. Él lo dijo. Si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz. O sea, significa, si es necesario morir, estén dispuestos. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda por causa mía, la hallará. Está escrito así. De manera que no sé qué clase de evangelio se está predicando allá. Pero el fundamento en el cual Jesucristo edifica su iglesia nunca ha cambiado. Él es el fundamento. Así que, ¿quién es la iglesia? La iglesia, como está escrito, son todas las personas que han nacido del agua y del espíritu. Muchos conocen la famosa conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo. Uy, eso lo hemos predicado. Yo lo he predicado cuando estaba ciego. Sí, porque la Biblia dice que el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Pero cuando Dios nos engendra, dice, no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque lo dice. Porque la simiente de Dios permanece en nosotros y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. ¿Dónde está eso? Primera de Juan, capítulo 3. Entonces, cuando Nicodemo, un religioso, viene de noche, y ustedes saben la historia, léanla, pero lo más importante, Jesús no le dijo nada, no le siguió la corriente, le dijo lo que era necesario. De cierto, 2 veces, o sea, bien seguro. Mira, presta atención. De cierto, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el otro, en lugar de humillarse y decir, Señor, ¿cómo es? No, ay, ¿cómo va a ser? Un hombre viejo entrar, o sea, y Jesús cuando lo ve que no se humilló, porque dice la Biblia que el que quiera ser sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La Biblia dice que para juicio yo he venido, dijo el Señor Jesús, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ay, nos dices a nosotros también ciegos. Jesús dijo, si ustedes fueran ciegos no tendrías pecado, pero porque ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es imposible ver y conocer a Dios si Él mismo no se revela. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce quién es el Padre, sino es el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es imposible entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo. Tenemos que ser engendrados por Dios. Y eso no es obra de carne, de hombre, de un ministerio evangelístico. Oh, sí, vengan acá, firma, ya eres miembro de la iglesia. ¿De qué estás hablando? En el momento que uno firma un documento diciendo yo pertenezco a la iglesia
ríos de aguas tempestuosas, ríos, iglesia, múltiples dones, y llámela como quieras. Iglesia, los cazadores de gigantes. Cada vez que alguien pone un nombre diciendo que es miembro de esa iglesia, entre comillas, ya está fuera de orden. Y Dios en su bendita misericordia, antes que Él venga, quiere ordenar su pueblo y su casa, porque Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¿Cuál es su casa? Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a edificar. La gente no entendía, en 46 años edificamos este templo, mira qué lindo, de mármol y de piedras, de oro. Y Jesús dice, estoy hablando del cuerpo, del templo de mi cuerpo. Nosotros somos el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Escrito está, voy a hacer un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como la hice en el desierto, porque ellos invalidaron mi pacto, que yo las escribí en tablas de piedra y la invalidaron. Voy a hacer uno nuevo. Yo ahora me meteré en ellos. Mis leyes y mis palabras las escribiré no en una tabla de piedra, sino las escribiré en su mente y en su corazón. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que si alguien está mirando a una mujer para adulterarla, ya puedes darte cuenta qué clase de mente tienes. Por eso es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús le dijo a este hombre, cuando él le dijo y le puso pero, se lo dijo más claro. Primero dijo, no puedes ver. Y después le dijo, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. La gente dice, ¿qué es eso? El que no nace de agua y de espíritu. Y para alguno que nunca ha escuchado eso está en San Juan, capítulo 3, capítulo 3 de Juan y versículo 5. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué será eso? Nacer del agua. Y la gente se complica en lugar de recibirlo como niños. Vamos a ver qué significa eso bíblicamente. Cuando ellos esperaron, recibieron la promesa del Espíritu Santo, fueron llenos, y entonces Pedro, en su primer mensaje evangelístico, predica. Y cuando predica, el Espíritu de Dios convence a toda esa gente de justicia, de pecado y de juicio. Y entonces no se aguantan y dicen, se compungieron de corazón. Se sintieron totalmente perdidos porque se dieron cuenta que están ante un Dios santo. Y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, si alguien quiere saber qué significa nacer de nuevo, conforme a las Escrituras, que Jesús dijo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar, entonces vamos a ver cómo fue. El primer mensaje para aquellas personas entren al cielo, al reino de los cielos, está escrito ahí en Hechos, capítulo 2, cuando Pedro termina su mensaje, en el versículo 37 de Hechos 2, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, no solo a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. O sea, ¿cuántos? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No en el nombre de 3 personas, porque Dios es uno. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Lo que dice, bautizados en agua en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Quién va a recibir el don del Espíritu Santo? Escrito está en Hechos capítulo 5, 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 5, versículo 32. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un hombre que obedeció. Entonces, vamos a ir al libro de Hechos capítulo 8 y vamos a ver un ejemplo práctico de eso. Entonces, lo vemos en un momento. Entonces, estábamos hablando de quién es la iglesia y dijimos son aquellos que han sido engendrados por Dios. Para entrar en la familia de Dios tiene que ser por nacimiento, no por asociación o hacerse miembros de una institución religiosa, evangélica, cualquiera que sea su nombre. Es imposible entrar en el reino de Dios si no se nace de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer del agua y del espíritu. ¿Qué significa eso?
arrepentirse de todos los pecados, bautizarse en el nombre de Jesucristo en agua y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, eso es nacer del agua y del Espíritu. El bautizarse en agua es una obediencia. Por eso dijimos que somos testigos suyos y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Dónde está eso? Dijimos, Hechos capítulo 5. Entonces, porque el bautismo del Espíritu Santo no podemos hacerlo nosotros. Eso ya es cosa de Dios. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Juan el Bautista lo dijo. Yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ok, ¿quién es él? El dueño de la iglesia. Él es el que añade a la iglesia los miembros. ¿Dónde está eso? En Hechos, capítulo 2, versículo 47. Dice, voy a leerlo del 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, o sea, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el dueño de la iglesia, dice, añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia. ¿A dónde? ¿A un edificio? Métanse ahí. No. A su pueblo. Él conoce sus ovejas y las ovejas de él lo conocen a él. Está escrito en Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Quiénes? Los que habían de ser salvos. La respuesta que le dio a Nicodemo. Para entrar hay que obedecer, arrepentirse y obedecer. Entonces, cuando tú obedeces, entonces dice lo que está escrito en Hechos 5:32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces estamos diciendo, un ejemplo de eso fue Felipe, un hijo de Dios, un discípulo, que el Espíritu de Dios le dice, acércate a ese carro. ¿Dónde está eso? Bueno, mandó el Señor un ángel y le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. En otras palabras, Jesús, el Señor, el dueño de la iglesia, manda un ángel y le dice a Felipe, vaya y quiero que le hables a ese eunuco que ha venido a Jerusalén para adorar, quiero salvarlo. Es un hombre temeroso, se vino desde el África a Jerusalén para adorar. Se estaba regresando medio triste, estaba leyendo las escrituras, el libro de Isaías y no entendía. El Espíritu de Dios lo llevó a Felipe y se juntó al carro porque se iba hacia el sur y le dijo, entiende lo que lees. Y entonces el eunuco, un hombre funcionario, pudiente, mucho dinero, le dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces lo sentó al costado, iban caminando en el camino, y entonces ahí podemos ver las escrituras, que Felipe, a partir de ese versículo, dice en el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué cosa? Está escrito, Hechos capítulo 8, 35. ¿Qué cosa predicaba los discípulos de Jesucristo originales? Los cuales en el 2016 Dios está llamando a sus hijos, a sus siervos, a su pueblo, a retener el testimonio de Jesús. Como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Los que retienen, los que no dejan ir lo que Jesús dijo. ¿Qué es lo que dijo? Está escrito. Entonces Felipe, versículo 35, abriendo su boca y comenzado desde esta escritura, le anunció el evangelio, las buenas noticias de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. O sea, estaban en el camino en un carro. Y llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿qué clase de mensaje estaría predicando o enseñándole Felipe? Que el hombre no pudo aguantar más y dijo, yo tengo que salvarme. ¿Dónde hay agua? Porque Jesús dijo, el que no nace del agua y del espíritu no entra. Y cuando el eunuco vio agua, dijo, aquí hay agua, aquí hay agua. Oh, tú me dijiste, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, ahí está, registrado. Versículo 37.
Si crees de todo corazón, o sea, muy importante, si crees, ahí no termina, porque escrito está en Santiago capítulo 2, 19 me parece, que dice, ¿crees que Dios es uno? Oh, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también tiemblan y están mejores que muchos religiosos, porque aunque sea tiemblan. Hay unos que hablan y hablan de Dios y viven como si Dios no lo va a juzgar un día. Escrito está que ningún mentiroso, ningún adúltero, ningún afeminado, ningún sodomita, ningún hechicero, ningún idólatra entra. Y unos viven como si Dios nunca lo va a juzgar. Los demonios por lo menos tiemblan. Entonces, acá no se trata de creer, porque los demonios también creen. Acá se trata de obedecer. ¿Cuál es la obediencia? Arrepentirse de todos sus pecados y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y entonces, solo entonces, en la misericordia de Dios, esperemos que Dios le dé su Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Lo demás es cualquier cosa menos lo que Él dijo. Entonces, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi pueblo, contra mi iglesia, dice el Señor. Yo la voy a edificar, la voy a hacer grande bajo un cimiento y un fundamento. ¿Cuál? De que yo soy Dios, dice el Señor Jesús. De que yo soy el Hijo de Dios. Que yo salí de Dios. Grande es el misterio de la piedad, indiscutible. Que Dios se manifestó en carne. Cuando nosotros recibimos esa revelación y que viene de Dios, porque nadie puede revelar quién es el Hijo sino solamente el Padre. Ni nadie puede revelar quién es el Padre sino solamente el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De manera que, ¿quién es la iglesia? La iglesia es el pueblo que Dios adquirió con su sangre, que son llamados elegidos y que el Evangelio va a ser predicado por sus discípulos que han retenido el testimonio y que todos aquellos que se arrepienten, que se bautizan en agua en el nombre de Jesucristo, entonces Dios dice, wow, voy a darles mi Espíritu Santo, porque escrito está, el Espíritu de Dios son las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión que Él adquirió, y cuando Él venga en el día postrero, resucitaremos y estaremos con Él para siempre. Ese es el Evangelio verdadero de Jesucristo. De manera que, ¿cómo se entra aquí en la iglesia? Los que nacen en el reino de Dios. Ahora, versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Yo les recomiendo a todos aquellos que tienen un espíritu noble. Aquí hay un ejemplo de 3 ocasiones en el libro de los Hechos de que se cumple esta palabra. En esta ocasión, Hechos capítulo 8, del versículo 12 al 17, ahí vemos cuando Felipe el evangelista comienza a predicar en la región de Samaria, y ahí se ven los dos casos, que se bautizan en agua y bautizan en el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48, léanlo. Es la primera vez que Pedro predica en la casa de Cornelio. Era un romano, un centurión, era como un capitán que estaba a cargo de 100 soldados romanos, que era piadoso. Dios había visto y escuchado sus oraciones y visto sus limosnas, y Dios quería salvarlo. Y Dios mandó un ángel para que le diga, vete a llamar a Pedro, que él te va a hablar las palabras. Y la Biblia dice que cuando ellos estaban escuchando, vino el Espíritu Santo y fueron bautizados primero por el Espíritu Santo. O sea, Dios hace como quiere. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. El Espíritu de Dios viene del cielo, porque el Señor Jesús está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, dice, se quedaron sorprendidos, atónitos. Algo vieron que se sorprendieron. ¿Qué es lo que vieron? Ahí está. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Eso fue lo mismo que dijo Pedro en capítulo 2, cuando él dijo, arrepiéntanse de todos sus pecados, bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Hechos 5:32 dice, nosotros somos testigos y también el Espíritu de Dios, el cual ha dado a los que le obedecen. Entonces, dice, se asombraron que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, entonces respondió Pedro, y ahí viene el agua. Porque estos habían sido bautizados primero en el Espíritu Santo, o sea, habían nacido del Espíritu primero, en este caso. En Hechos capítulo 10, la casa de Cornelio. Aquí fue la agua y después el Espíritu. El Señor no dio un orden, Él dijo nacer de agua y de Espíritu. O sea, pueden nacer de Espíritu y de agua, pero son los dos. Entonces, en este caso aquí vemos que ellos fueron y recibieron el don del Espíritu Santo, los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Lo mismo que vio el eunuco, acá hay agua. Y Pedro dijo, ¿puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados? O sea, bautizados es una palabra griega que significa bautizo, que significa sumergir. O sea, que no es tirar unas agüitas así. A ver, bautizo. Fuera de orden, bautizo significa sumergido. Entonces, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? O sea, estos que están acá, que los podemos ver. Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y bueno, voy a darles el último, Hechos, en boca de 2 o 3 testimonios constará toda palabra. Les estoy dando 3. Y 4. Hechos 2, 38, donde 1, 2, 3, 4 testimonios dice que hay que bautizarse en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Mucha gente ha tomado a Mateo capítulo 28 y lo han hecho de una manera honestamente equivocada probablemente. Mateo capítulo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así dice. Entonces la gente, en lugar de someterse a la palabra que dice, Jesús mismo dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, o sea, un solo testimonio, mi testimonio no es verdadero. Y aunque esta palabra es correcta, se ha interpretado mal. Porque Dios es uno. Jesús dijo, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Un solo Dios, un solo nombre. Entonces, cuando dice bautizándolos en el nombre, ahí dice, bautizándolos en el nombre, dice del Padre. Y no dice en el nombre del Hijo, dice y del Hijo. O sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Escritura. ¿Dónde está eso? Mateo 28, versículo 19. Ahí léanlo, lo voy a repetir. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Así no dice. Léanlo. Entonces, esto es correcto. Esto es un testimonio, donde en la Biblia no aparece más esto. Un solo testimonio. Y la palabra de Dios dice, en boca de 2 mínimo constará toda palabra. Les he dado 4. Que el nombre a bautizarse es el nombre de Jesús. Nada más. Ahora, esto es correcto. No estoy diciendo que esto no es correcto. Esto es correcto, pero se ha tomado mal. ¿Cómo se ha tomado? Se ha tomado de esta manera. En lugar de que sea un nombre así, se ha tomado en el nombre de uno, en el nombre de otro y en el nombre de otro. Así no fue. Así no es. De manera que aquí estamos para
someternos a la palabra de Dios y a la verdad. Y en honor a la verdad, todos aquellos que han sido bautizados en el nombre de 3 personas, no sé de qué personas serán. Porque el Padre es un título. El Hijo no es un nombre, es un título. Dios salió de Dios, por eso es Hijo. Y porque el Padre entregó al Hijo, por eso es Padre. Así que el nombre a bautizarse está escrito. Hay un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Porque Dios, estando en la condición de hombre, en la condición mortal, se humilló hasta lo sumo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Cuántas rodillas? Todas. ¡Wow! El ángel le dijo a Juan, no me adores, adora a Dios. Jesús es Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. No hay otro nombre. Así que estamos enseñando la palabra de Dios tal y cual, porque estamos comprometidos desde el cielo con Él. Él viene por una iglesia tal y cual dijo, gloriosa, sin mancha y sin arruga. De manera que hay esperanza para todo aquel que está escuchando su voz. Está claro. Así que Dios no tiene tiempo para perder. Lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Y el que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Dónde está eso? Primera de Juan. Para algunos que creen que uno está hablando lo que uno quiere. Dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo. Tiene un nombre el Hijo. El Padre tiene un nombre, el Espíritu Santo tiene un nombre. Se llama Jesús. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 18 de 1 de Juan capítulo 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, estamos hablando que es la iglesia, ¿quién es la iglesia? Son los nacidos de Dios. ¿Cómo nacen? Lo dijo Jesús, por agua y por espíritu. Puede ser por espíritu primero y después por agua, pero a Dios le place que sea de esa manera, para que nadie se la crea en el día de juicio. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que Él sea justificado en sus dichos y venza cuando fuere juzgado, cuando esté el trono blanco, que por cierto, el que está sentado en el trono blanco es Jesucristo. Y vi en el medio del trono, ¿en dónde? ¿A un costado abajo? No, en el medio, un cordero, puesto en pie como matado, inmolado. O sea, quiere que se sepa, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, hasta ese momento. Porque el último enemigo que será derrotado es la muerte. Solo hasta ahí entonces Él también se sujetará a que Él le sujetó todas las cosas. Y entonces Dios será todo y en todos. Pero mientras tanto Él es el Cordero inmolado. Eso está en Primera de Corintios capítulo 15 para que lo quiera ver. Entonces, dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay más. De manera que cualquiera que no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que Él enseñó de la piedad, porque el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Dios conoce quiénes son los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Así que la iglesia está firme, gloriosa y sin mancha. Podemos dar más versículos para los estudiosos de las Escrituras. Cómo es que
¿Quién es la iglesia? Voy a dar un ejemplo y con esto voy a terminar porque ahí se resume mucho. Vamos a ver lo que pasaba. ¿Dónde está la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Lo vamos a ver en un ejemplo bien práctico y lo vamos a ver en un pasaje bien conocido. Hechos, capítulo 13. Ahí lo pueden ver. ¿Qué dice? Vamos a leer. Hechos, capítulo 13. Dice, había entonces en la iglesia. ¡Wow! Eso es importante. ¿Qué es lo que había en la iglesia? Instrumentos de música, sillas, bancas, una cruz bien grande. No. ¿Qué es lo que había en la iglesia? Dice, había, y lo voy a pintar de otro color, o sea, estaba dentro de ¿qué? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Y dónde está la iglesia? Había en la iglesia, versículo 1 de Hechos capítulo 13 dice, que estaba en Antioquía. Wow, o sea, ¿cómo es esto? Había en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Qué es Antioquía? Es una ciudad. Como por decir, yo estoy aquí en Orlando. Se podría decir, había en la iglesia que estaba en Orlando un maestro. ¿Quién es el maestro? Jesucristo. Si Dios nos unge para enseñar y predicar con la unción del maestro, gloria a Dios. Él es el maestro. Dice acá, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué había? Había en la iglesia. ¿Dónde había profetas y maestros? En la iglesia. ¿Y dónde estaba esa iglesia? Bueno, estaba en Antioquía. La iglesia está en ciudades, está en casas, está dinámica, la iglesia se mueve. Así que de manera que cualquiera que plantó un edificio y le puso una cruz y un nombre bien bonito y lo registró en registros públicos y dicen esto es, en ese momento Dios desde el cielo dice, bueno, no tengo nada que hacer ahí porque mi iglesia yo la abrí hace 2000 años. Y cuando Elías, el gran profeta, creía que era el único, Dios le dijo, hey, ¿qué te pasa? Yo me he reservado un remanente, 7000 varones, 7000 rodillas. No necesariamente varones, pero 7000 que no han doblado sus rodillas al diablo, a Satanás o a Baal, por si acaso. Así que, ¿qué es lo que dice? Que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Qué dice? Ministrando estos ¿a quién? ¿A quién estaban sirviendo y ministrando y atendiendo? Ahí dice, al Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Y entonces dice, y ayunado, qué interesante, dice, dijo el Espíritu Santo. O sea, estaban ministrando a Jesucristo y el que habla es el Espíritu Santo. ¿Cómo habla? Un fantasma, vino un parlante de una nube, ¿cómo habla? Como dijo que iba a hablar. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, porque tenía mucha reverencia, temor y temblor de que era Dios quien había hablado, el Señor que había hablado. ¿Cómo? Por medio de sus profetas que habían ahí. Habían profetas y maestros. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he mandado. ¿Qué hicieron ellos? Tuvieron temor y temblor, no se pusieron a hacer cosas, no, oraron y ayunaron. Porque ya estaban ayunando, pero después que el Señor habla, volvieron a ayunar. Y oraron, les impusieron las manos y lo despidieron. Y este es el versículo importante. El versículo 4 dice, ellos entonces enviados por, ahí lo dice,
Hechos capítulo 13, versículo 4. Estaban ministrándose al Señor Jesús. Habían maestros y profetas en la iglesia que estaba en Antioquía. Y el Espíritu Santo, que es el que habla, ese es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Entonces, les ponen las manos, los envían, y versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Escrito está Filipenses 1:19. Pablo daba gracias por la oración de los hermanos y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. ¿Qué queremos decir con todo esto? Quiero terminar diciendo, pues quiero acabar. Hay mucho para compartir. ¿Cómo funciona la iglesia? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 16, hay un ejemplo muy bonito. ¿Cómo es que debe funcionar la iglesia según las Escrituras? ¿Cómo funciona una iglesia? Un ejemplo bien bonito está ahí en 1 Corintios 14, 26. 1 Corintios 14, 26. ¿Cómo funciona la iglesia? Ahí está. Un ejemplo. ¿Qué hay pues, hermanos? O sea, Pablo pregunta, ¿qué hay pues? O sea, cuéntenme. Cuando se reúnen, cada uno de ustedes, ¿cuántos? Cada uno. ¿Por qué? Porque cada persona es miembro de un solo pueblo, de un cuerpo. Dice, cada uno de vosotros tiene ¿qué? Tiene salmo. ¿No? Tiene salmo. Dice, tiene doctrina. ¿Qué más? Ahí lo dice. Tiene lengua, tiene revelación. O sea, la revelación puede ser a través de los dones. ¿Dónde están los dones? Ahí, 2 capítulos antes, en el 12. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, eso son revelación. Cada uno de ustedes tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay uno que está hablando en lengua. Hágase todo para edificación. Así es como funciona la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde está la iglesia? La iglesia de su casa. Por ejemplo, Priscila y Aquila, ellos tenían una iglesia. No tenían. El que tiene la iglesia es el Señor. La iglesia estaba en su casa. ¿De quién? De Priscila y Aquila. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 16, del 3 al 5. Léanlo. Filemón, colaborador de Pablo y Timoteo, dice, a la iglesia que está en tu casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En la casa de Filemón. ¿Dónde está eso? Filemón, pueden leerlo en la carta a Filemón, porque tiene un solo capítulo, dice que ahí estaba la iglesia. ¿Dónde? En la casa de Filemón. En Hechos capítulo 21, el evangelista Felipe, en Hechos 21, 8 y 9, dice que Felipe el evangelista era bendecido porque en su casa él tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Wow, ahí había bastante palabra. El testimonio de Jesús era abundante en la casa de Felipe. De manera que el rey es el Señor, Él es el que dirige. La iglesia está en casas. La iglesia está en las ciudades. La iglesia se mueve. La iglesia es dinámica. La esposa del Señor Jesús se prepara. Donde están 2 o 3, Él está en medio de ellos. Así que hay mucho más para enseñar. Pero vamos a dejar esto hasta este punto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos aquellos que lo aman.